Entonces, la idea es que ustedes salgan de acá con un enfoque importante para cuando salgan a hacer su rural, cuando sean médicos generales y los que se especialicen en gineco tengan después esa visión de la farmacología de la mujer. Entonces, cuando hablamos de las mujeres gestantes, siempre tienen que tener en mente para todo, hasta para hablarles. Una cosa muy importante, y este es el paciente, como yo le digo, pague uno, lleve dos. Listo, tienen dos pacientes ahí. Todo lo que se haga la mamá repercute en el bebé. Incluso cómo la saluden, cómo le hablen, cómo la atiendan, cómo se atienda el parto, si la consienten, si no la consienten, si le tienen paciencia o no. Siempre piensen que allá dentro de la barriguita hay un bebé. Bueno, es un binomio. Y vamos a hablar entonces de lo que es la definición de un teratógeno. La palabra teratógeno viene de génesis de monstruo. Quiere decir que en la antigüedad, cuando el niño nacía con malformaciones, se llamaban teratógenos por eso, porque se había generado un monstruo en ese embarazo. Era lo que ellos, digamos que, veían en ese bebé. Si lo traemos a la definición científica, es todo agente ambiental capaz de desviar el desarrollo hacia la anormalidad. Entonces ya cuando le metemos aquí la palabra ambiental, ya metemos fármacos y todo lo demás que pueda pasar. Pueden ser físicos, químicos o biológicos. Y cuando hablamos del efecto que tienen, vamos a hablar de efectos congénitos, de trastornos del crecimiento, de déficit funcionales del comportamiento e inteligencia. Entonces no solamente es el niño que nazca con una malformación, sino es el niño que nazca de un tamaño menor, nazca de un tamaño mayor, tenga alguna dificultad en cuanto a su desarrollo y crecimiento. No sabemos si de pronto ese niño que por alguna razón tiene un déficit cognitivo a los 3, 4 años en el jardín infantil fue por alguna cosa que le pasó a la mamá en el embarazo, que pudo ser o un medicamento o una enfermedad o cualquier otra situación. Entonces, es para que tengan claro que el teratógeno es una cosa muy amplia, tanto de causas como de efectos. ¿Qué podemos tener? Malformaciones anatómicas macroscópicas era lo que, digamos que reunía el término teratógeno hace muchos años. Pero los conceptos actuales lo agrandan a anomalías del desarrollo como restricción del crecimiento intrauterino, alteraciones de la conducta, muertes intrauterinas y cualquier otra deficiencia funcional. Como les decía, los agentes teratogénicos no son solo los medicamentos, podemos tener agentes biológicos, infecciones. Yo creo que ustedes saben ya muchas infecciones que pueden tener efectos negativos en el crecimiento y la formación de un feto y de un embrión, agentes físicos como radiaciones y la temperatura, la fiebre se habla que es un teratógeno, agentes químicos como medicamentos y otras sustancias, o incluso el metabolismo maternal como algunas enfermedades maternas y factores genéticos. Una mamá con lupus, no por los medicamentos que usa para el lupus, pero por el mismo lupus puede generar algunas deficiencias y algunas enfermedades en los bebés. Por ejemplo, la más descrita en lupus son las arritmias en los bebés. Un nene que la mamá tenía lupus siempre debe hacer un monitoreo de electrocardiograma porque pueden tener arritmias por el hecho del lupus, no por los medicamentos. Entonces todos estos son agentes teratógenos y los efectos, la muerte, el retardo del crecimiento o cualquier patrón distintivo de malformación. Pueden ser muy evidentes o pueden manifestarse de forma tardía. ¿Qué antecedente conocen de los teratogénicos? El grande que siempre nombramos los farmacólogos. La talidomida. Entonces teníamos la talidomida. Hay algunas referencias que nombran 20.000 víctimas en 7 años. Son estos niños que eran llamados los niños de la talidomida. La talidomida era un medicamento que salió hacia los años 50. Era un medicamento con un efecto un poco antinauseoso, un poco como para el mareo. La indicación principal no era maternas, pero a quien se le terminó dando a las maternas. O sea, no era que ellas lo tomaran casualmente por el corazón, sino que iban al ginecólogo y decían, mire, tengo mareos, nada, no sé qué, y le daban talidomida a todas las mamás, sobre todo en Europa. En Estados Unidos no pasó mucho porque allá había más control y porque talidomida no tenía estudios realmente embarazadas.
Entonces, cuando uno lee talidomida, siempre se basa hacia el lado de Europa, porque todo fue allá. Se exportó a muchos países con muchos nombres, entonces por eso hay datos que no están como muy... Por eso les digo, hay sitios donde dicen 5.000, 6.000, 7.000. Yo he encontrado que hasta 20.000 víctimas porque duró 7 años en el mercado sin restricción para maternos. Esos niños ahora son estos adultos. Entonces ahí es cuando uno ve que lo que pasó allá, miren en lo que va. Esta foto es como del año pasado, antepasado, que fue cuando el laboratorio farmacéutico que fabricó talidomida por primera vez salió a pedirles disculpas a todos estos pacientes. Es una foto realmente reciente. Entonces, esos son los niños de la talidomida hoy en día. ¿Qué tenemos actualmente? El 50-80% de los embarazos requieren algún tipo de formulación de un medicamento. Por patologías previas un 5%, y el resto son o por anormalidades de la gestación o por enfermedades fetales o por alguna cirugía materna que se tenga que realizar durante la gestación, sacando de ahí el tema de la cesárea. Adicionémosle a eso el problema de la autoformulación. ¿Listo? Entonces ya este 50-80% va a llegar a un poco más, porque esto digamos que es lo que no tiene uno muy entre las cifras. ¿Cuáles son los medicamentos más frecuentemente consumidos? Las vitaminas y minerales, que pues todos sabemos que parte del plan de promoción y prevención es vitaminas y minerales. Los antiácidos, por ese tema de que las mamás siempre tienen náuseas, vómitos, reflujo, etc. Antihistamínicos, ansiolíticos, diuréticos, analgésicos, antieméticos, antimicrobianos, hipnóticos y corticoides. Esos son los más frecuentes. Yo diría que de ahí pues en primer lugar las vitaminas. Los analgésicos los piden mucho en las maternas, lo mismo el antiemético. Los antimicrobianos se usan muchísimo, ¿no? Pero cualquiera de estos medicamentos, y sobre todo cuando ya nos metemos al tema de la autoformulación, por ejemplo los antihistamínicos, entonces la señora se va y compra Noxpirin porque piensa que Noxpirin no tiene nada ni pasa nada, y resulta que Noxpirin tiene loratadina, tiene fenilefrina, tiene otra cantidad de sustancias que ella no está teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos durante las etapas del embarazo? Vamos a tener, y ahorita lo vamos a ver en una gráfica más clara. Entonces, del lado izquierdo vemos la primera etapa del embarazo. Ahí no va a pasar casi nada. ¿Por qué? Porque es una etapa muy temprana, en la que las células están en un proceso muy importante de regeneración, tienen una capacidad muy fácil de hacer recambio. Entonces, cuando pasa algo en esa etapa, o se pierde el embarazo, o se renueva muy fácilmente y al bebé no le pasa nada en la primera etapa. Ya vamos a ver hasta qué semana va. Cuando llegamos a la etapa de la organogénesis, ya vamos a entrar en un tema muchísimo más complicado, porque ahí es cuando van a ser un efecto más dañino. Y luego cuando llegamos a la parte de diferenciación histológica y maduración de las funciones, entonces esos son los efectos que vamos a ver en el bebé cuando hay un teratógeno ahí. Acá esta está un poquito más bonita, entonces esa primera etapa es esta. Entonces fíjense, es el periodo de división e implantación del cigoto y del embrión bilaminar. ¿Qué pasa en esta etapa? No se producen anomalías congénitas, es muy raro. La exposición puede producir un daño tan absoluto que no se implante y la pérdida del embarazo sea inadvertida. Entonces la señora tiene 2 semanas de embarazo, se tomó alguna cosa y el embarazo se pierde y ella no se da ni cuenta. Esa es una de las opciones. O la otra opción es que la capacidad de regeneración celular sea tan importante que no le pasa nada al embrión y el embarazo sigue su curso normal y no hubo ningún problema, porque está en una etapa en que las células están realmente activas haciendo reemplazo celular, entonces no hay problema, se llama así el fenómeno de todo o nada, o se pierde o no le pasa nada al embarazo. Luego ya vamos pasando a las siguientes etapas del embarazo y fíjense cómo en esa franja de allá más o menos hasta la semana 7, todos los órganos tienen esta partecita azul un poco más oscura, que es cuando están en un proceso muy importante de formación y es un periodo muchísimo más sensible a los teratógenos. La parte que está en ese color que dice más sensible. Entonces los tenemos acá. Acá está entonces sistema nervioso central,
corazón, miembros superiores. Fíjense que tercera, cuarta semana sobre todo son muy importantes, y acuérdense que cuando uno mira todo lo del bebé, los genitales son de lo último que empieza a descender y a formarse, el paladar, que ya cuando se da el cierre final, esos están un poquito más tardíos, pero más o menos si uno hace ahí un promedio ahí de la tercera como hacia la novena semana, es una etapa bastante sensible. Y de ahí en adelante hay un periodo menos sensible, pero que aún sigue siendo susceptible de algunas malformaciones, o ya no, de pronto el daño no es en la formación, sino en la función del órgano o en el tamaño. Muy bueno. Entonces, lo otro importante durante el embarazo es los cambios que va a tener la mamá. No es lo mismo tomarse un medicamento de una señora que no está embarazada a una señora que está embarazada, porque sabemos que ellas van a tener muchísimos cambios. Entonces, siempre tener en cuenta que todos los medicamentos llegan al embrión y al feto, y él también va a tener algunos procesos de farmacocinética y farmacodinamia que tienen características especiales por su inmadurez y situación fisiológica. Eso ya lo vamos a ampliar las dos cosas. ¿Cuáles serán los procesos farmacocinéticos? Absorción, distribución. Y no llamo al doctor Bustamante, que venga y les dé otra clase. Bueno, entonces absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Qué tenemos de diferencias en la absorción? En la vía oral, el pH de la saliva puede llegar hasta 6. ¿Listo? Es un pH diferente. El estómago está menos ácido, en un 40% menor. La motilidad intestinal está disminuida por dos razones. Una, por la progesterona, y la segunda, pues a medida que aumenta el embarazo, el hecho del tamaño del bebé nos va a tener el intestino ahí como un poco más quietico, no va a permitir que se mueva tan fácilmente, y lo mismo el estómago. Y otro tema es que las mamás consumen antiácidos. Bueno, así sea Milanta, lo que sea que se tomen, esto nos va a hacer que haya interacciones medicamentosas. En la vía inhalatoria, entonces, digamos que es una vía que pues uno la utiliza mucho más fácilmente. Hay muchas mamás con asma que durante el embarazo hacen crisis asmáticas. El gasto cardíaco y el flujo sanguíneo están aumentados durante la gestación, entonces digamos que existe la posibilidad de que se vaya un poco más rápido el medicamento. Y también ellas hacen hiperventilación, sobre todo al final del embarazo, porque la pancita no deja que el pulmón se expanda tantísimo, entonces las embarazadas siempre tienen una frecuencia respiratoria un poco aumentada con respecto al promedio que tenemos de un adulto, porque el pulmón tiene que hacer más veces porque no puede expandirse bien hacia abajo por el tamaño del bebé. Entonces eso nos afectaría la vía inhalatoria, que realmente no es que tenga muchísima implicación. En cuanto a la distribución, tenemos que la velocidad de perfusión está determinada por el gasto cardíaco. Ellas tienen un gasto cardíaco aumentado, el agua corporal total va a estar aumentada, eso también nos va a afectar la distribución de los medicamentos que sean hidrosolubles. Va a haber menores concentraciones plasmáticas del medicamento por disminución en la capacidad de transporte de la albúmina plasmática. Entonces, el hecho de que ella tenga más agua quiere decir que está más diluida en todo sentido. Entonces también, digamos que proporcionalmente está un poco hipoalbuminémica, y el medicamento va a estar más libre por ahí, no pegado a proteínas, entonces la concentración plasmática va a ser menor. Si yo necesito, por ejemplo, un antibiótico que tenga una buena concentración plasmática, pues en ellas va a estar alterada esta distribución. En cuanto al metabolismo, el flujo sanguíneo hepático tiene mínima alteración, pero la progesterona sí es un inductor enzimático. Entonces, hay que revisar los medicamentos que leemos si tienen muchísimo metabolismo hepático y si están afectados por la progesterona. En cuanto a la eliminación, va a haber un mayor aclaramiento de algunos medicamentos, porque dado que el flujo sanguíneo total está aumentado, pues el renal también, y el filtrado glomerular también va a ser mayor. Entonces ellas van a tener mayor diuresis y mayor posibilidad de aclarar. Adicionalmente, el pH urinario se vuelve un poco básico. Entonces, ¿se acuerdan de la trampa iónica?
yo decía, si uno quiere eliminar cosas ácidas, entonces trata de volver